todos y bienvenidos al primer capítulo de literatura de Cultura Compulsiva con su servidora Isabela Jot y Felipe Ríos. Felipe, qué gusto tenerte otra temporada aquí hablando de esto que nos encanta y nos apasiona, que es la literatura. ¿Cómo has estado? Bien, Isa, encantado de que me acompañes en Cultura Compulsiva en esta nueva temporada. Tenemos un muy nutrido programa, ¿verdad?, de libros para que los devoren junto con nosotros. E imagino que por los fondos, Isa tiene Rivendell y yo tengo las Minas de Moria, adivinarán de lo que vamos a hablar, que es la obra épica. Bueno, por mi fondo se pierde un poco, pero aquí está la obra épica del señor John Ronald Reuel Tolkien, que se llama El Señor de los Anillos, completa, ¿no? Los 3 libros. Una gran colección, sin duda alguna, una gran historia, y creo que es de los libros que introdujeron a este mundo fantástico y más bien como de ficción y fantasía. Y, ay, no sé, creo que Tolkien lo hizo muy bien, creó un mundo completo desde cero. Exacto. Sí, bueno, de hecho, se dice que con él empieza un género que no existía antes, que es el fantasy, justamente, que, digamos, se ha traducido como literatura fantástica, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que hace Borges, con literatura fantástica, o Cortázar, ¿verdad? No, nada. Aquí tenemos un mundo maravilloso, como bien dices, construido desde sus bases, construido desde la mitología, pasando por la leyenda, por el cuento y por las tragedias también, ¿no? Entonces, tiene un gran registro de estilos. Y hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que él no tenía intención de ser escritor. De hecho, él era un profesor de mitología nórdica, ¿verdad?, y de filología en Oxford. Y en los ratos libres que le dejaban la chamba de profesor y la crianza de los hijos, porque era un papá muy dedicado, hubo un momento en el cual le vino, así como si fuera una epifanía, una frase que escribió detrás de un examen de uno de sus alumnos, y la frase era: en un agujero en el suelo vive un hobbit, ¿no? Y ahí comenzó, digamos, a plantearse todo este legendarium que le llaman, ¿no? Toda esta mitología, pero además todo este reparto de personajes de la Tierra Media. De hecho, lo que él primero empezó a escribir fue lo mitológico, ¿verdad? La base mitológica, que es el Silmarillion, y luego escribió este cuento para sus hijos, que se los iba narrando como, supongo que los paseos o para dormir, que se llama El Hobbit. Ese es el origen, ¿no? Claro, no, y creo que lo más padre de cómo lo escribió, yo no he tenido la oportunidad de leer el Silmarillion, pero sí, al principio del primer libro, sí te viene descrito cómo están divididos los mundos, cómo viene, más bien cómo fue la creación de todo este mundo y este universo que inventó. Entonces te viene, obviamente, pues es el Señor de los Anillos, espero que ustedes sepan un poquito de qué se trata, pero te viene cómo fue la unión de quienes tenían los anillos, cómo fue que el anillo se Sí, perdió, cómo fue que hay elfos, humanos, hobbits, las diferentes categorías de los elfos, las diferentes categorías de los hobbits. O sea, porque uno puede decir, es un hobbit, pero no, dentro de los hobbits están los que son así, los que son acá, y entre ellos se clasifican de diferentes maneras. Creo que pues como en cualquier sociedad nosotros nos podríamos identificar que nos clasificamos así, pero está increíble sí, sí, cómo, claro, cómo crea todo esto. funda una mitología como para recuperar la fuerza de las tradiciones europeas que a él le parecía que Inglaterra no tenía, ¿no? Es decir, la mitología inglesa como tal, en comparación con la mitología escandinava, por ejemplo, ¿no? O la mitología de Islandia, que a él le parecía extraordinaria, bueno, carecía de ella. Y evidentemente este narrador de cuentos de hadas empieza a ser un muy complicado linaje y una muy complicada ramificación de lo que son las razas de enanos, que están muy pegados a la tierra, ¿verdad? Que tienen el elemento de la tierra, y luego las razas de elfos que tienen que ver con el aire, por ejemplo, ¿no? Y Ajá. evidentemente los humanos, que es una raza que a mí siempre me ha llamado la atención, que es una raza que es la que primero cae, es la raza más débil, es la raza que primero se deja tentar, ¿verdad? Y bueno, y esta raza, obviamente, criaturas de buen corazón, que finalmente son las que tienen que enfrentarse al mal absoluto, que son los hobbits, ¿verdad? Recordemos que el Hobbit cuenta la historia de un muy tranquilo señor que se llama Bilbo,
y Frodo que Baggins. se lo lleva a los enanos para recuperar un tesoro, ¿verdad? Por intercesión de Gandalf. Y cuando él ya empieza a tener cierto éxito con el Hobbit, los editores le empiezan a pedir el Hobbit 2, ¿no? El Hobbit se publica en el año 37, 1937, y ese Hobbit 2 se tarda más de 10 años, ¿no?, en salir. Recordemos que Esto no me lo el Señor de los sabía. Anillos lo entrega en 1954, y ya no era el Hobbit, ya no es un cuento. Este es, digamos, la parte legendaria. Si el Silmarillion cuenta la mitología, esta es la leyenda, ¿no? Y la leyenda es el sobrino, bueno, todo el mundo ya más o menos lo sabe, pero creo que contextualizado así tiene otro matiz. Es el sobrino de Bilbo, que tiene que destruir, ¿no?, aquel anillo que ha sido traído, digamos, del tesoro, ¿no?, de Smaug, ¿verdad? Del dragón. Entonces sí, hay una cosa que es bien interesante, que es que Tolkien era un experto, como bien profesor, en asociar y conectar lo que un antropólogo que se llama Claude Lévi-Strauss le llama los mitotemas o los mitemas, es decir, cómo los mitos comparten una matriz común en todas las culturas, ¿no? Entonces, hay dragones, por ejemplo, hay los distintos linajes que comentabas tú, ¿verdad? No se maneja un solo material, ¿no?, de literatura fantástica con esto, sino que se va moviendo, digamos, entre estos tres personajes. Pero además hay que recordar una cosa, que es una cuestión que no podemos olvidar, y es que Tolkien maneja otros temas como son un anhelo por un pasado preindustrial. Recordemos que la comarca de los hobbits es todavía una comarca con cierta pureza, no corrompida por la revolución industrial, ¿verdad? Están ahí los hobbits como unos individuos muy felices fumando pipa, ¿verdad? Y Bien relajados, todo exactamente, bien natural, tranquilos, sus y casitas, todas las plantitas. justo, ¿no? Cuidando los jardines y la cosecha, en fin. Y por otro lado, el impacto que a él le provoca que su mamá se convierta al catolicismo. Por lo tanto, esto es una obra muy redentora también. Tiene el asunto de la redención del catolicismo. Hay lecturas desde la Biblia, ¿no?, que hacen la comparación justamente del peregrinaje y la redención, ¿no?, justamente de Frodo. Y esta idea de los contrarios, es decir, si tenemos los elfos, tenemos los ogros, ¿no? Si tenemos un personaje como Frodo y Bilbo, tenemos al Gollum, ¿verdad? Entonces, tenemos como estos contrarios, estos arquetipos, ¿no?, de personas y sombras que van poblando de forma exquisita la novela, ¿no? Entonces, Y eso está durante muy toda bien. la novela, porque se ve como o sea, están los personajes con bondad y están los Sí, personajes, el contrario opuesto, o sea, ahorita que dijiste Frodo y Gollum, ¿no? Bueno, Hobbit y Gollum. Entonces vemos que el Hobbit es esta personita chiquitita de, no sé, con súper buen corazón, sí, que quiere ayudar a todos los demás, y tenemos a Gollum, que es como esa necesidad de tener algo, esa obsesión, que obviamente se obsesiona con el anillo y es como, o sea, enloquecido por algo. Se nota estos contrastes que siempre vamos a tener, no sé, o sea, que si lo comparas con la vida, siempre vas a tener como esta, no sé, personalidad fuerte contra otra contrastante y siempre vas a estar como en constante lucha, pero algo que me gusta mucho en El Señor de los Anillos es como que también tiene esta lucha interna de creerse capaces de lograrlo. O sea, cuando crean el fellowship entre ellos para llevar el anillo y que y al inicio, ¿no? Que se peleaban, ¿no? No, yo lo llevo, no, yo lo llevo. Y que entre todos lo hacen, no sé, es como muy, o sea, como personalidades y personas tan distintas y diferentes criaturas y especies se unen para lograr como este cometido y al final es la personita que nadie se lo esperaba y del que nadie hubiera creído, es la persona como con más importancia o valor para lograrlo. sí, así es, no deja de ser, digamos, una obra esperanzadora. Por eso yo También, sí, decía justo. el trasfondo cristiano que tiene, ¿no? Y la misma Galadriel, por ejemplo, se puede presentar como una imagen, una encarnación virginal, ¿no? Por ejemplo, bueno, en fin, hay una serie de interpretaciones, ¿no?, que se les puede dar, y ya para cerrar, porque, bueno, de hecho han hecho seminarios completos de este escritor y de este libro, y no paran de encontrar justamente referencias a la mitología, al Antiguo y el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? Bueno, Isa, pues ya llegamos al final del programa. Como bien dices,
Este es un parteaguas completo dentro de la historia de la literatura universal, ¿no? Digamos que sin Tolkien no se hubieran impulsado las carreras de C.S. Lewis, por ejemplo, el de las Crónicas de Narnia, Justo te iba a decir de él. ¿verdad? De Rowling, ¿no? La del Señor de los Anillos, y creo que de los últimos grandes discípulos de Tolkien, que es George Martin, ¿no? El de Juego de Tronos, que sin duda viene de aquí, ¿no? Viene de aquí, aunque pues, deriva por época y por intereses hacia otros lados, ¿no? Claro. Bueno, Isa, pues encantado de platicar de esta Igual yo, Felipe. enorme aquí en Cultura Compulsiva. Encantada como siempre, y a ustedes que nos escuchan y nos ven, muchísimas gracias, y pues les dejamos otra recomendación para que lo sigan leyendo y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos, Isa, gracias. Bye, Felipe.